Un nuevo avance conservador restringe aún más el derecho de las personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, esta vez en Texas. ¿Está en peligro el derecho al aborto en Estados Unidos? La Corte Suprema estadounidense habilitó una ley del estado de Texas que impide interrumpir el embarazo de forma legal y segura a partir de la 6ª semana, incluso en caso de violación. En ese estado ya existían requisitos restrictivos al derecho al aborto. La nueva ley incita con recompensas de hasta $10.000 a que la población denuncie a quienes colaboran con la realización de esta práctica más allá de las 6 semanas, lo que podría alcanzar a empleados administrativos de las clínicas o incluso a un chofer de taxi que traslade a la persona. ¿Está en riesgo el derecho al aborto en Estados Unidos? El fallo de la Corte que habilita la ley texana abre la puerta a que se limite fuertemente o incluso se elimine ese derecho constitucional, que está basado en un fallo de 1973 llamado Roe versus Wade. De revocarse ese fallo histórico, los estados podrían volver a aplicar las prohibiciones que existían antes del 73. 22 estados prohibirían o restringirían severamente el acceso al aborto. Solo 14 estados y Washington, D.C. tienen políticas que protegen explícitamente el derecho al aborto aún en esa situación. Pero además, otra ley estatal, esta vez de Mississippi, pretende prohibir los abortos después de las 15 semanas de embarazo, 2 meses antes de lo que hoy permite el fallo Roe versus Wade. Si la Corte Suprema falla a favor de esa ley, ya serían 2 los estados contrarios al derecho constitucional al aborto. Por eso, el 2 de octubre, 2 días antes de que sesione la Corte, se realizarán movilizaciones en defensa de los derechos reproductivos. Las restricciones al derecho al aborto no afectan a todas las personas por igual. La mitad de las mujeres latinas en edad reproductiva viven en estados que restringen el aborto. Son 6 millones de mujeres, un cuarto de ellas pobres. La gran mayoría de las afrodescendientes no pueden planificar sus familias por su situación económica y social, por lo que tienen 2 veces más hijos no deseados que las mujeres blancas. Sin recursos para viajar a otro estado que lo permita, o pagarlo si no lo cubre el seguro, son las que estarían obligadas a parir o someterse a abortos insalubres, arriesgándose a la cárcel o a la muerte. As someone who has been involved in abortion work for over 8 years, I've seen the barriers that working class folks have had to overcome to access safe abortion services. I think of all the undocumented immigrants who live in border cities like El Paso, and now they have to pass through checkpoints, Border Patrol checkpoints, just to obtain abortions in other states. The Supreme Court and other politicians shouldn't be regulating the reproductive lives of the working class. La lucha contra la opresión racista del Estado también tiene que ver con la pelea por conquistar plenamente el derecho democrático a interrumpir voluntariamente el embarazo en forma segura y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos. Algunos expertos advierten que la legislación texana afectará especialmente a los varones trans. Los grupos que se oponen al aborto legal son los mismos que quieren que sea ilegal la atención para el cambio de género. Si bien el Partido Republicano nuclea las principales fuerzas antiabortistas, con creciente peso de los sectores evangélicos, depositar la confianza en el Partido Demócrata no parece ser la solución. Pese a que el 73% de su base está de acuerdo con la legalización efectiva del aborto, la bancada demócrata en el Congreso se niega a garantizarlo. El presidente Joe Biden dice que no está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, pero como miembro del Congreso desde 1973, nunca impulsó un proyecto de ley para legalizarlo. Durante la presidencia de Barack Obama, cuando también tenían mayoría, los demócratas tampoco lo hicieron. Ahora hay un proyecto en diputados que no tiene posibilidades de pasar en el Senado. Por eso, apostar a que sean las negociaciones en las instituciones del Estado las que lo garanticen es una utopía. ¿Cómo impedir entonces el avance de los conservadores antiderechos?
Los dueños de las clínicas que hacen esos procedimientos, así como las ONG dedicadas a promover el derecho al aborto, apuestan a que sean los jueces los que decidan sobre un tema que es exclusivamente de salud pública. La Corte Suprema no es elegida por el voto popular. Sus miembros son puestos a dedo por los presidentes. Uno de ellos, nombrado por Trump, es el ultraderechista y misógino Brett Kavanaugh. Sobre él pesa una acusación de violación que el Poder Judicial nunca investigó. Por eso, su designación despertó importantes movilizaciones en 2019. Si bien los jueces conservadores designados por Donald Trump fueron los que en el caso de Texas inclinaron la balanza, todos de conjunto aceptaron revisar el caso. Este es un camino sin salida. La organización independiente, la lucha en las calles y la construcción de un gran movimiento es lo que puede permitir imponer este derecho. La Marea Verde de Argentina es un gran ejemplo. Desde el año 2005, el proyecto de ley impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue presentado año tras año en el Congreso y rechazado una y otra vez. A pesar de la enorme presión de las iglesias católica y evangélicas y de sus políticos, fue creciendo un gran movimiento, en su mayoría jóvenes, que tiñeron con sus pañuelos verdes las calles de todo el país e impusieron en 2020 su derecho a decidir y a no morir por abortos clandestinos. El ejemplo se esparció por el mundo. En Chile, el movimiento de mujeres conquistó en 2017 un derecho al aborto parcial, limitado a los casos de inviabilidad fetal, de peligro de vida para la mujer o de violación. Pero la rebelión popular de 2019 y la enorme conquista de la Marea Verde Argentina volvió a dar impulso a la lucha por el derecho pleno. En Colombia, donde el derecho al aborto también está limitado a esas tres causales, los colectivos feministas se han movilizado con pañuelos verdes para que esa práctica deje de estar penalizada. Lo mismo sucedió en Bolivia. El avance de los conservadores en Estados Unidos muestra que los derechos no se conquistan de una vez y para siempre, sino que hay que defenderlos. A casi 50 años del fallo Roe vs. Wade, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo vuelve a estar bajo ataque en la principal potencia del mundo. Cruzando la frontera sur, en México, ese país tan expoliado por Estados Unidos, se conquistó la despenalización de la interrupción del embarazo en Ciudad de México y Oaxaca, y más recientemente en Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Sinaloa. Y aunque es un primer paso para luchar por la completa legalización, los sectores conservadores promueven introducir en las reformas constitucionales de los estados la responsabilidad de proteger la vida desde la concepción, exponiendo a las personas gestantes a prácticas ilegales, poniendo en riesgo sus vidas, reduciéndolas a un útero, como si se tratara de una incubadora. La historia muestra que ningún derecho se conquistó jamás sin lucha. Enfrentar a los lobbies religiosos y su alianza con el establishment bipartidista estadounidense requiere poner en las calles un gran movimiento por todos los derechos reproductivos, empezando por el derecho al aborto legal, contemplado en un sistema de salud público y gratuito que junto a los trabajadores, la juventud, la comunidad sexodiversa, afrodescendientes, inmigrantes, impongan ese derecho en las calles. Un gran primer paso que mostraría que esa alianza puede ir por más, contra el Estado imperialista que sostiene y reproduce el patriarcado. Si te gustó este programa, compartilo. Sumate a la comunidad La Izquierda Diario para mostrar la realidad desde abajo.